En este mismo momento, o sea, justo ahora, en los densos bosques de la región centro-interior de Portugal hay casi 270.000 toneladas de combustible altamente inflamable. Todo ahí, esparcido con el suelo. Es una cantidad absurda. Sí, totalmente. Cada rama seca, digamos, cada hoja caída, cada trozo de corteza suelta es literalmente una chispa potencial esperando la temporada de calor para, pues, desatar una catástrofe. Ajá, una catástrofe que vemos casi todos los veranos. Exacto. Y el verdadero reto aquí, lo que vamos a explorar en este análisis a fondo, no es simplemente enviar brigadas a limpiar ese suelo para evitar el próximo gran incendio. O sea, el reto real es utilizar la ciencia de datos y algoritmos matemáticos masivos para recolectar esa gigantesca amenaza y transformarla En oro líquido industrial. básicamente, energía verde. ¿Nos escuchan y les apasiona la logística? Este es un rompecabezas fascinante. Porque los documentos y estudios que tenemos hoy detallan cómo los investigadores usaron sistemas de información geográfica, o sea, los famosos GIS, combinados con algo llamado proceso de análisis jerárquico. El modelo AHP. Exactamente. Todo esto para encontrar el lugar absolutamente perfecto para construir una biorefinería en Portugal. Pero, o sea, la idea de tomar residuos forestales y convertirlos en energía suena excelente en el papel, ¿no? Claro, en el papel todo es perfecto, pero cuando llevas eso a la realidad, cuando hay que decidir exactamente en qué coordenada del mapa vas a meter millones de euros para construir una planta procesadora, pues el idealismo ecológico choca de frente con la cruda realidad de la geografía y la economía. Un choque brutal. Y lo que revelan estos datos es asombroso. Muestran cómo factores físicos que, digamos, podrían parecer insignificantes desde un escritorio cómodo en una ciudad, como la inclinación de una montaña, tienen el poder de arruinar por completo un plan de negocios multinacional. Totalmente. Y para entender la solución matemática de la que hablan los documentos, primero hay que entender la materia prima. Como mencionaste, los números en esta región portuguesa son masivos. Estamos hablando de un flujo anual de biomasa forestal residual que supera las 269.000 toneladas cada año. Es una barbaridad, pero me parece vital aclarar qué es exactamente esta biomasa residual. Porque, para que quede claro, no estamos hablando de enviar excavadoras a talar bosques vírgenes para quemar madera, ¿cierto? No, en absoluto. De hecho, el tronco principal de los árboles, o sea, la madera que es comercialmente valiosa, esa ya tiene un mercado establecido, ¿no? La industria del papel, los muebles, la construcción. Ya tiene dueño, por así decirlo. Exacto. La biorefinería de la que hablan los estudios se alimenta de lo que la industria maderera considera básicamente basura. Los sobrantes. Ajá. Las ramas torcidas, las copas de los árboles, la corteza, el follaje, todo ese material que habitualmente se deja tirado, pudriéndose en el suelo del bosque después de una tala comercial. Y según los datos, el rey indiscutible de ese suelo, al menos en esta zona específica, es el pino marítimo. Claro, el pino marítimo, que domina, creo que era el 71% del área estudiada, ¿no? Sí, el 71%. Y aporta la abrumadora cifra del 80% de todo ese flujo de biomasa residual. Es muchísimo. Es el protagonista absoluto, aunque también hay una presencia fuerte de eucalipto por ahí. Pero fíjate que hay un tercer actor en este ecosistema que me llamó muchísimo la atención al leer las fuentes. Una especie invasora llamada Acacia dialbata. La Acacia dialbata es... Y aquí hay un ángulo ecológico que parece, no sé, sacado de una novela de estrategia, o sea, brillante. Es que la Acacia dialbata es una verdadera pesadilla para los ecosistemas nativos, no solo en Portugal, sino en muchas partes de Europa. Es un árbol que crece rapidísimo, consume los nutrientes del suelo, bloquea la luz del sol y literalmente asfixia a la vegetación local. Destruye la biodiversidad. Una plaga, básicamente. Una plaga terrible. Y el gran problema es que erradicar esta acacia invasora requiere intervenciones manuales o mecánicas constantes, lo cual es un pozo sin fondo de dinero para cualquier municipio. O sea, cuesta una fortuna. Claro, porque cortas y vuelve a crecer. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si esa biorefinería se diseña para aceptar la biomasa de la acacia invasora como materia prima... Exactamente. Se crea un incentivo económico para extraerla. De repente, la planta industrial está comprando el problema.
Es genial. Sí, el costo prohibitivo de erradicar una especie invasora se compensa porque ahora esa madera que nadie quería tiene un valor comercial. Digamos que el problema paga por su propia solución. Es una jugada maestra de economía circular. Yo quedé fascinado con eso. Ahora, supongamos que logramos sacar todo ese pino, el eucalipto y la acacia del bosque, y lo llevamos a la planta. Para los que no somos ingenieros químicos, o sea, ¿cómo demonios se saca combustible líquido, como el etanol celulósico, de una pila de ramas secas? Porque asumo que no es tan simple como, prenderle fuego a una caldera. No, bueno, quemarlo sería el uso menos eficiente posible. O sea, se puede, pero no es la idea. El proceso real en una biorefinería moderna implica algo llamado pretratamiento e hidrólisis. Ok, palabras mayores. Suena complejo, pero básicamente se puede pensar en la madera como una estructura hecha de bloques de Lego fuertemente pegados. Los bloques son la celulosa, que contiene los azúcares que queremos, y el pegamento que mantiene todo rígido es una sustancia llamada lignina. Ah, la lignina. Entonces, o sea, el objetivo de la planta es disolver ese pegamento para liberar los bloques de Lego. Correcto. Mediante altas presiones, calor y algunas enzimas químicas especializadas, la refinería desarma la madera, por así decirlo, separa la lignina de la celulosa. Luego, la celulosa se fermenta para crear etanol celulósico, que es este biocombustible avanzado. ¿Y qué pasa con el pegamento? La lignina. Eso es lo brillante. La lignina sobrante no se pira. Se puede usar para fabricar plásticos biológicos, resinas o incluso quemarla internamente para generar la electricidad que necesita la propia fábrica. O sea, nada se desperdicia. Nada. Es un ciclo cerrado. Suena como una utopía industrial. Se limpia el bosque, se previenen incendios, se frenan a las especies invasoras y se genera energía limpia. Todo suena perfecto. Pero aquí es donde entra mi escepticismo, y creo que el de muchos al leer esto. A ver, dime. Si uno imagina un bosque denso, real, es un caos topográfico. Tratar de recoger ramas sueltas, que, o sea, son de formas irregulares, son difíciles de empacar, y tratar de sacarlas desde el medio de un barranco lleno de barro, pues tiene que ser una pesadilla logística. Si hay tanta madera tirada, ¿por qué no simplemente meten camiones y la sacan toda? De ahí, justo ahí, chocamos con el muro de la realidad comercial. Ese eslogan tan bonito de «hay 269,000 toneladas en el bosque» es lo que los científicos llaman disponibilidad. Disponibilidad. Ok. Sí, es saber que el material existe físicamente en el mapa. Pero en la industria, la disponibilidad no sirve de nada sin la explotabilidad. Que vendría siendo la medida realista de, bueno, ¿cuánto de ese material se puede ir a buscar, cortar, cargar y llevar a la fábrica sin ir a la quiebra en el intento, ¿no? Así es. Y el modelo espacial del estudio, el GIS, es implacable con esto. Si uno analiza la maquinaria necesaria para extraer biomasa, o sea, hablamos de tractores forestales gigantes, grúas, camiones de carga pesada, el consumo de diésel por hora de esos monstruos es astronómico. Me imagino. Mover esa maquinaria en un terreno plano es rentable, pero intentar operar un vehículo de varias toneladas en una ladera, digamos, con un 15% de inclinación, eso requiere equipos especializados, de cables, muchísimo más tiempo y un riesgo altísimo para los operadores. Claro. O sea, si imaginamos el esfuerzo humano y mecánico de intentar, no sé, bajar un mueble pesado y torpe por una ladera llena de rocas en comparación con simplemente empujarlo por un camino pavimentado, la diferencia en energía y dinero gastado es abismal. Totalmente. El mueble pesa lo mismo, pero el entorno es el que te dicta el precio. Es una excelente comparación. Por eso, el estudio divide todo el territorio geográfico en clases de explotabilidad basadas en dos grandes verdugos logísticos: la pendiente del terreno y la distancia a las carreteras. Los dos grandes villanos. Si un parche de bosque está a menos de 50 metros de una ruta asfaltada y en terreno llano, bueno, es el paraíso logístico. Se le asigna clase de alta explotabilidad. Pero me imagino que, conociendo la geografía, gran parte del bosque en Portugal no es un campo de golf plano al lado de una autopista. Ni mucho menos. De hecho, las estadísticas del análisis revelan un golpe de realidad bastante brutal. Demuestran que un tercio de todo ese flujo anual de biomasa, estamos hablando de casi 90,000 toneladas de material,
cae en la categoría de reducida explotabilidad. Un tercio. Un tercio completo. Son zonas con pendientes muy pronunciadas o que están completamente aisladas en el medio de la nada. Pero espera, quiero cuestionar esto desde el punto de vista del riesgo de incendios. Porque si el objetivo macro de todo esto, además de la energía, es limpiar el bosque para evitar que arda en verano, ¿no se debería priorizar la limpieza de esas zonas de difícil acceso? Que probablemente son las más salvajes y peligrosas. O sea, significa que esa tercera parte de la biomasa simplemente se abandona a su suerte porque el terreno la hace cara de recoger. Es una excelente pregunta. Y esa es justamente la tensión fundamental entre la ecología pura y la economía industrial. El algoritmo y el estudio asumen una verdad incómoda. Si la biorefinería quiebra porque gasta todo su presupuesto intentando sacar ramas de un barranco inaccesible, entonces la planta cierra y no se limpia nada. Cero. ¡Wow! Claro. O sea, salvas un barranco y pierdes toda la región. Que el gobierno intervenga con subsidios masivos específicamente destinados a compensar la extracción en zonas escarpadas, ese tercio de la biomasa es, bajo las reglas del libre mercado, inalcanzable. Se queda ahí pudriéndose o, lamentablemente, esperando el próximo incendio. Es un baño de realidad tremendo. La geografía impone las reglas y no hay más. Entonces, si sabemos que una gran parte del bosque es inaccesible y que no se puede simplemente construir la fábrica en cualquier lugar al azar, ¿cómo encuentran la aguja en el pajar? Esa es la gran misión. Sí, o sea, ¿cómo se decide la ubicación exacta sin perder millones? Y aquí es donde los investigadores, pues, dejaron de lado el instinto y trajeron las matemáticas pesadas, el cerebro de la operación. Exactamente. Trajeron un sistema analítico con dos componentes principales. Por un lado, la cartografía digital avanzada, que es el modelo GIS que mencionaste al principio, y por el otro, un algoritmo de priorización que es el proceso de análisis jerárquico, o HAP. Hablemos primero de la parte visual, el GIS. Para nuestra audiencia, el GIS es, digamos, como tomar un mapa físico tradicional y superponerle docenas de transparencias digitales. Una capa te muestra todas las carreteras. Otra capa muestra los desniveles topográficos con una precisión milimétrica. Otra capa señala qué tierras son propiedad privada y cuáles son reservas naturales. Exacto. El modelo GIS organiza toda la realidad física dentro de una computadora. Te muestra exactamente dónde está cada obstáculo y cada recurso forestal. Pero hay un detalle. ¿Cuál? Un mapa, por más detallado y tecnológico que sea, no puede tomar decisiones por ti. Si un terreno está cerca del bosque, pero resulta que está lejos de la carretera principal, el mapa solo te muestra el dilema, pero no te lo resuelve. Para resolver esos dilemas logísticos, se utiliza el segundo componente, el modelo HP. ¿Sabes? Leyendo esto, se me ocurría comparar esta dinámica entre el GIS y el AHP con la experiencia de buscar un apartamento en una ciudad usando una aplicación inmobiliaria. O sea, el GIS representa todos los puntitos de apartamentos disponibles que aparecen en el mapa de la pantalla. Es la base de datos de lo que existe, ¿verdad? Ajá. Y el AHP sería el razonamiento interno que calcula qué se debe sacrificar. Exacto. Porque, seamos sinceros, rara vez se encuentra el lugar perfecto. Al buscar apartamento, tal vez quieres un precio bajo, estar cerca de la estación de tren y tener luz natural, pero la realidad te obliga a negociar. El AHP es como la matemática que dicta: mira, estar cerca del tren es 3 veces más importante que tener luz natural, pero mantenerse dentro del presupuesto aplasta todos los demás factores juntos. Es una analogía muy precisa, de hecho. Técnicamente, el AHP es un análisis de decisiones multicriterio y funciona enfrentando cada variable contra todas las demás en una matriz matemática, creando comparaciones por pares. Compara, por ejemplo, el acceso a carreteras contra la pendiente del suelo en una escala del 1 al 9. Luego el acceso a carreteras contra la distancia al bosque, y así sucesivamente, asignando puntuaciones de dominancia. Todo compite contra todo. Pero siempre que se habla de algoritmos que deciden cosas tan importantes, surge la duda de los sesgos. O sea, ¿cómo se evita que las decisiones de este modelo no sean simplemente el resultado arbitrario de lo que un programador creía que era importante ese día? Es una preocupación muy válida, y por eso el AHP es tan respetado en la ingeniería de sistemas. Tiene un mecanismo de validación interno que se llama ratio de consistencia.
Este indicador mide matemáticamente si los juicios que se introdujeron tienen sentido lógico puro. A ver, explícame eso un poco más. Por ejemplo, si el sistema declara que el factor A es más importante que el factor B, y luego declara que el B es más importante que el C, la lógica dictamina que el A debe ser estrictamente más importante que el C. Ah, claro, una regla de transitividad básica. O sea, si un perro es más grande que un gato y un gato es más grande que un ratón, pues el perro tiene que ser más grande que el ratón. Sí o sí. Exactamente. Si el modelo de repente se contradice y puntúa que el factor C es más importante que el A, el ratio de consistencia se dispara y el sistema marca un error fatal. Te dice, aquí hay algo ilógico. ¡Qué maravilla! La regla de oro en este tipo de ingeniería es que el margen de error del ratio debe ser casi nulo, por debajo de 0.10. Y en este estudio de Portugal, el margen obtenido fue de 0.043. Diminuto. Diminuto, demostrando una fiabilidad matemática casi perfecta. O sea, las prioridades no fueron al azar, fueron pura coherencia lógica. Pero aquí hay algo que me vuela la cabeza de este algoritmo. Y creo que es el momento de revelar los resultados de esa gran ecuación. O sea, ¿qué variables ganaron y cómo se distribuyeron las prioridades al buscar el terreno perfecto? Bueno, lo primero que hace el modelo es ser completamente implacable. Antes de debatir qué factor es mejor, aplica lo que llaman restricciones absolutas. Que son como zonas rojas. Exacto. Elimina del mapa cualquier zona donde construir sea ilegal o ambientalmente dañino. Se borran instantáneamente las reservas ecológicas, las áreas de conservación de flora, las tierras protegidas para la agricultura. Ni siquiera entran en el debate, quedan fuera. Un filtro de eliminación directa, pues. Y una vez que quedan solo las tierras, digamos, legales para construir, me imagino que ahí comienza la verdadera pelea de los criterios. Así es. Quedan 4 factores principales compitiendo por determinar la ubicación. En el último lugar de importancia, representando apenas una fracción pequeñita, un 0.055 del peso de la decisión final, quedó la litología y la permeabilidad. O sea, buscar suelos con baja permeabilidad. Supongo que para que si hay algún derrame de químicos industriales, no se filtren rápidamente a las aguas subterráneas, ¿no? Exacto. Es importante para el medio ambiente, claro, pero entiendo por qué no dicta la logística del día a día. Claro. No te mueve la aguja de los costos operativos diarios. ¿Qué sigue en la lista? En tercer lugar, con aproximadamente un casi 12% del peso de la decisión, está la pendiente para la instalación. El algoritmo busca terrenos que sean planos, casi como una mesa de billar, idealmente con menos del 3% de inclinación. Fíjate que eso me sorprende. Cualquiera pensaría que encontrar suelo plano es lo más importante para construir una fábrica gigante de concreto y acero. O sea, nivelar una montaña entera con explosivos y excavadoras cuesta una fortuna. Pero si solo tiene un 12% de importancia, algo mucho más grande lo está opacando. Y ese salto nos lleva al segundo lugar. Con un poco más del 26% de la importancia total está el acceso por carretera. El modelo penaliza severamente, pero severamente, cualquier ubicación que esté a más de 500 metros de una ruta principal asfaltada. Tiene sentido. Construir kilómetros de asfalto nuevo solo para que los camiones lleguen a tu fábrica, pues destruiría el presupuesto inicial por completo. Exacto. Pero, a ver, hagamos matemáticas rápidas. Si el suelo plano importa un 12% y tener una carretera pavimentada al lado importa un 26%, eso deja un margen gigantesco sin cubrir. O sea, ¿cuál es el factor rey que domina la ubicación de esta planta multimillonaria? El rey indiscutible, acaparando más de la mitad del peso matemático, un 56.5% de toda la decisión, es la distancia a los recursos de biomasa. El algoritmo dictamina que la inmensa mayoría de la materia prima, esas ramas y cortezas, debe estar en un radio menor a 2.5 kilómetros de las puertas de la refinería. ¡Wow! O sea, tengo que detener la marcha aquí porque esto es fuerte. ¿Me estás diciendo que tener las ramas secas cerca tiene el doble de importancia logística que tener una autopista pavimentada al lado? ¿O casi 5 veces más importancia que tener un terreno plano para construir? Así es. Parece, no sé, completamente contraintuitivo que la basura vegetal dicte de forma tan aplastante dónde se vierten los cimientos del edificio. Parece contraintuitivo, sí.
hasta que analizas la física del transporte y la economía de los materiales, de bajo valor. Este es, de hecho, el cuello de botella de casi todas las bioenergías en el mundo. ¿Cómo funciona esa matemática en la vida real? Ayúdanos a visualizarlo. Claro, imaginemos un camión de carga de tamaño estándar completamente lleno de, no sé, teléfonos móviles de última generación. El valor intrínseco de esa carga es de varios millones de dólares. El costo de pagarle al conductor, el diésel, los peajes para mover ese camión a través de 500 kilómetros es una fracción microscópica del valor de los teléfonos. Claro, ni se siente. Podrías construir la fábrica de teléfonos en la cima de una montaña remota y el flete casi no afectaría tu margen de ganancia final. Exactamente. Pero ahora cambiemos la carga. Imaginemos ese mismo camión gigante, pero ahora está lleno de ramas sueltas de pino, hojas y cortezas. Ese material es increíblemente voluminoso, ocupa muchísimo espacio, y si llovió el día anterior, por ejemplo, el agua que absorbe la madera lo hace extremadamente pesado. Ah, claro, el peso del agua. Sí, y sin embargo, su valor comercial por tonelada es miserable. Es un material de bajísimo valor y altísimo volumen y peso. Ya veo hacia dónde va esto. El costo del transporte se come al producto. Literalmente. Si el conductor tiene que manejar ese camión durante 2 horas, subir y bajar montañas desde el bosque hasta una refinería lejana, el costo del diésel que quema, el desgaste de las llantas y el salario del operador superan rápidamente el valor de las ramas que lleva atrás. Cada kilómetro recorrido se come el margen de ganancia a mordiscos. Es una revelación aplastante, la verdad. O sea, el costo de mover la materia prima es tan alto que la montaña no puede ir a la fábrica. La fábrica tiene que ir a la montaña, encajarse en el bosque mismo, o el negocio quiebra antes de producir su primera gota de etanol celulósico. Esa es la lección central que el AHP extrajo de los datos: priorizar absolutamente la cercanía al recurso. Y al cruzar todos estos porcentajes masivos, los radios de 2.5 kilómetros y los mapas de exclusión del GIS, el embudo se fue cerrando y cerrando, hasta converger en un único punto físico en el mapa del centro de Portugal. El destino final dictado por las matemáticas. Toda esta teoría, todos estos números, decantaron en el municipio de Oleiros. Oleiros, sí. Según los resultados que leí, la región alrededor de Oleiros presentaba el escenario ideal. Contaba con casi 76.000 hectáreas de bosque catalogadas como de media o alta explotabilidad. O sea, tenían la materia prima y, crucialmente, la geografía permitía ir a buscarla sin arruinarse financieramente. Y asegurando un suministro constante, que el estudio cifra en más de 71.000 toneladas anuales de flujo. Impresionante. Pero la precisión del estudio llega a un nivel casi quirúrgico. O sea, no se limitaron a señalar un municipio enorme en el mapa y decir, bueno, construyan aquí donde puedan. Tomaron la capa digital con las zonas de alta idoneidad, que son estas áreas que sobrevivieron a todos los filtros del algoritmo, y la cruzaron con el plan de ordenamiento territorial actual de Oleiros. Buscando la intersección perfecta con la realidad urbana. Buscaron dónde esa perfección matemática se solapaba con la infraestructura real que ya existía. Y el resultado es como si las piezas de un rompecabezas encajaran a la perfección. Encontraron una zona específica de exactamente 10 hectáreas que resulta estar ubicada justo dentro de un polígono industrial ya existente en Oleiros. O sea, es un terreno que cumple con el radio crítico de biomasa, tiene acceso a carreteras, está en un terreno nivelado y no viola ninguna reserva ecológica. Es como ganar la lotería logística. Totalmente. Es el triunfo definitivo del diseño urbano y logístico basado en evidencia dura. Pero te digo algo, lo más valioso de este análisis no es solo haber encontrado un terreno de 10 hectáreas. Es el impacto socioeconómico profundo que esto desata en la región. Es un efecto dominó, pero un efecto dominó matemático y positivo. Claro, porque no estamos hablando solo de levantar paredes de concreto y encender máquinas. Al instalar una industria de alta tecnología, como una biorefinería, en un entorno rural como Oleiros, pues le cambias el destino demográfico a la región entera. Exacto. Se crean puestos de trabajo altamente calificados para ingenieros, químicos, operadores técnicos, transportistas. Es una de las pocas herramientas reales que existen hoy en día para frenar el éxodo de la población joven rural.
que, como sabemos, normalmente se ve obligada a migrar a las grandes capitales europeas por falta de futuro. Se logra inyectar riqueza en la economía local usando un recurso que ya estaba ahí, un recurso endógeno, y en paralelo se ataca el problema original. Al mantener el bosque constantemente limpio de residuos y de especies invasoras como la acacia, se reduce drásticamente la intensidad y la frecuencia de los incendios rurales devastadores. Es una metodología brillante que fusiona el desarrollo económico con la supervivencia ambiental. Y lo hace creando una plantilla replicable. Eso me parece fundamental recalcarlo, porque las matemáticas y los sistemas de información geográfica utilizados aquí, en este caso en Portugal, pues se pueden exportar a cualquier rincón del planeta. A donde sea. Se podría usar exactamente este mismo algoritmo para decidir dónde colocar plantas de biogás en las zonas agrícolas de América Latina o dónde instalar granjas de paneles solares en regiones desérticas, ajustando simplemente los filtros y los pesos de lo que es más importante. Exacto. La metodología es universal, aunque los mapas y los países cambien. Bueno, para recapitular este profundo recorrido, hemos desmontado la idea de que combatir el riesgo de incendios forestales y generar energía verde es solo cuestión de tener buena voluntad ecológica. Va mucho más allá de la buena intención. Requiere enfrentarse a la brutalidad de la geografía, ¿no? Laderas escarpadas, caminos inaccesibles y la asfixiante economía del transporte de materiales de bajo valor. Y vimos cómo la combinación magistral de mapas digitales y algoritmos lógicos logró filtrar la enorme complejidad de toda una región hasta señalar esas 10 hectáreas perfectas en Oleiros. Donde la prioridad máxima, la regla de oro inquebrantable que vimos, fue siempre mantenerse cerca de la materia prima. Así es. Sin embargo, antes de cerrar este análisis, hay un detalle en el estudio original que invita a una reflexión, creo yo, fascinante sobre el futuro. A ver. Los investigadores mencionan que en los próximos años, se deberían incorporar herramientas avanzadas de teledetección y satélites para medir la cantidad de biomasa con una precisión casi instantánea. Y esto, pensándolo bien, dispara una pregunta inevitable. Todo este magistral modelo matemático logró encontrar el lugar perfecto basándose en inventarios forestales que en el fondo son como una fotografía estática. Nos dicen cómo está el bosque hoy. Claro, pero los bosques no son estructuras estáticas para nada. Exactamente. Un bosque es una entidad viva. Crece, cambia, se quema en verano, se tala, se replanta y las especies invasoras migran de un valle a otro. Si empezamos a utilizar, no sé, enjambres de drones de monitoreo e inteligencia artificial para escanear el bosque en tiempo real, rastreando dónde está exactamente la mayor concentración de riesgo de incendios semana a semana, la disponibilidad de la biomasa se volvería un mapa dinámico. O sea, estaría en constante movimiento. Lo cual nos deja con una gran interrogante para el futuro del diseño industrial. Y algo para que quienes nos escuchan se queden pensando. Si la materia prima, que ya vimos que es el factor más crítico para evitar la quiebra, está en un flujo y movimiento constante por el territorio, ¿debería la ubicación de estas biorefinerías del futuro evolucionar para ser igual de dinámica y modular? Fábricas móviles. Quizás. Fábricas móviles que migren persiguiendo el riesgo y la biomasa, en lugar de estar eternamente ancladas a 10 hectáreas de concreto inamovible. Es una perspectiva revolucionaria para llevarse y seguir explorando por cuenta propia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido una charla increíble. Gracias a ti. Ha sido un placer desglosar todo esto.